Crónicas de Impacto llega gracias a Updike. Súmate al cambio y reconoce el trabajo de los autores y compositores. Muy buenas noches. De esta manera empezamos Crónicas de Impacto con una trágica negligencia. Poco le faltaba a una anciana de 84 años para mejorar su salud. Pero, aparentemente, en la clínica donde ella se encontraba, pues aplicaron este suero letal, a pesar de que ya había sido indicado como algo que no se debía utilizar. Y ya se sabían las víctimas que este suero estaba llevando consigo. Esto, definitivamente, si es que es cierto, es una terrible negligencia que ojalá se den respuestas. Vamos a verlo. Alzaba sus manos alabando y dando gracias a Dios, porque poco a poco iba mejorando. ¿Te sientes mejor? ¿Ya te sientes mejor? Doña Amelia Guari es una mujer de 87 años que ingresó a la Clínica Jesús del Norte por un problema respiratorio y que horas después de haber realizado alabanzas al Todopoderoso, perdió la conciencia. Según la familia, extrañamente, esto sucedió luego que le aplicaron un antibiótico diluido en un suero fisiológico, nada menos que de la empresa Medifarma, que actualmente ya no cuenta con registro sanitario. Y ya al ver que a dos horas que no recobraba de allá y se había quedado dormido, ya era preocupante. Y ahí es cuando uno de mis hijos me dice, papá, fíjate el suero. Y lo tomo foto el suero y me dice, papá, eso está prohibido. Este es el suero de Medifarma aplicado a la señora del lote 2123614-3. Un suero que no debería usarse en ningún centro médico a nivel nacional. El producto allí está lleno. Lo retiró porque le dije, ¿cómo se llama? Que ese está prohibido. En estas imágenes vemos que usan no solo uno, sino hasta 2 frascos del suero prohibido. Doctora, le digo, ¿desde cuándo usted le están aplicando este suero? No me contestó. Ese suero, usted sabe que está prohibido. No, que nosotros tenemos la autorización. Nosotros hemos aplicado todos los procedimientos y todos los tratamientos según la normativa vigente. La doctora Erika Espinosa, directora de la clínica, aceptó que usaron el suero de Medifarma, aunque señala que los productos que usan pasan por un estricto control de calidad. ¿Ustedes estaban enterados de que no se podía utilizar ningún producto de Medifarma? Sí, claro. ¿Estaban enterados que no se podía utilizar ningún producto porque lo hicieron? Bueno, como le dije, nosotros lo que tenemos es un control de calidad estricto. Pero estaba prohibido. A pesar de ello, se niegan a aceptar que usaron un producto cuyo registro sanitario fue revocado y que la DIGEMIT pidió no usarlos más en los centros de salud debido a las 4 muertes que causó uno de los lotes de esos sueros. O sea, ustedes se eximen de la responsabilidad de haber utilizado un suero de una marca que estaba prohibida por la DIGEMIT. Hemos utilizado el recurso que hemos tenido en ese momento. ¿Si estuviese prohibido? Bueno, es el lote que nosotros teníamos en este momento. Una respuesta bastante tibia, sobre todo tratándose de la vida de pacientes que necesitan del suero para su recuperación. Y si bien es cierto que el estado de salud de doña Amelia pudo empeorar debido a sus condiciones médicas, eso no exime que la clínica haya usado productos sin registro sanitario, haciendo caso omiso a las advertencias de la DIGEMIT. Miren, una situación bastante complicada. Estamos hablando de que todo el Perú prácticamente tiene conocimiento de esta situación, sobre todo centros de salud, hospitales y clínicas, teniendo en cuenta que habían 4.000 productos de este suero que no habían sido identificados y que aún no se sabía a dónde habían sido distribuidos. Creo que el nombre de la clínica que acabamos de ver es la Clínica Jesús del Norte. Esa clínica no saltó como una de las principales que tenían este tipo de productos. Entonces, no sabemos exactamente qué va a suceder. En la actualidad sabemos que el estado de esta persona es bastante crítico. Esperamos que pueda recuperarse, esperamos que pueda salvar su salud, pero ya hemos visto el desenlace en 4 casos anteriores. Todos ellos han fallecido, incluida una niña de tan solo 1 año de vida. Una situación que está bastante difícil en nuestro país. Por eso vamos a conectarnos con el doctor Marco Almerí, quien es cardiólogo y experto en salud pública, para poder hablar de esta situación. Muy buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches a ustedes, a todo su público. Tremendo lo que acabamos de ver.
porque esto ya no es un daño culposo, esto ya se convierte en un daño doloso, porque todo el Perú ha conocido el escándalo que se ha suscitado y en el que todos hemos tomado conocimiento de que este suero no se puede usar porque no tiene registro sanitario, y de manera que con conocimiento de causa, lamentablemente en esta clínica probablemente la hayan usado, y el daño que le pudieran provocar a esta persona mayor, si fuera así, es irreversible, porque este suero hiperconcentrado de sodio provoca una deshidratación y muerte de las neuronas que nunca se recuperan. Totalmente. Ahora, nosotros como pacientes, ¿qué tipo de seguridad tenemos de ir a una clínica o de ir a un hospital sabiendo pues que lamentablemente, por más que sepan que este lote está defectuoso y deberían retirarlo, dan una respuesta tan ilógica como ese lote que teníamos, ¿no? O sea, tenemos que utilizarlo. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso con esta clínica o qué es lo que podría llegar a pasar? Mire, esta clínica sí es verdad, porque parece que sí, porque la familia ha tomado foto, ha grabado, ha evidenciado que el lote que han estado usando es el lote prohibido, el lote del suero mortal. En estas circunstancias, esta clínica va a tener que ser incorporada en la denuncia penal que el Ministerio de Salud está haciendo a la Clínica Sana y a sus cadenas como clínicas que han contravenido la ley, la norma de este país y han colocado un suero mortal a sabiendas de las circunstancias que estamos pasando. Yo creo que incluso en este caso particular se hace mucho más grave todavía. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el registro sanitario en el momento que han estado usando estaba suspendido. Por supuesto. Eso agrava la situación de la clínica, y es terrible saber que estamos hablando de las principales cadenas de clínicas del Perú, las número 1, ¿no? Sana, Jesús del Norte. Estamos hablando del laboratorio más importante del país, Medifarma. Y estamos hablando del producto más usado en nuestro país, como son los sueros. Y es increíble que Digemit, que depende del Ministerio de Salud, no haya tenido la capacidad de fiscalizar, asegurarse de la calidad de estos productos que usan los peruanos. Y que ellos como clínica no hayan fiscalizado el producto que tenían dentro en el almacén, tomando en cuenta que esto ya era conocimiento público. Pero usted ha mencionado algo importante. El suero es uno de los productos más utilizados en los centros de salud. Y aquí es donde viene el problema principal que tenemos en la actualidad. El agotamiento de este producto. No estamos abastecidos, sobre todo en los lugares alejados de Lima. Dicen que podrían tener abastecimiento tan solo para 20 días. Vamos a ver con usted esta crónica y la comentamos. Gran alarma se está generando por el desabastecimiento del suero fisiológico en el Perú, debido al retiro masivo de todas las unidades del lote número 2123624, producido por Medifarma, Sociedad Anónima. Gustavo Llano Barcet, director del Hospital Alcides Carrión de Huancayo, confirmó que el centro de salud utilizaba productos de Medifarma en más del 70% de sus insumos, pero tras el retiro del lote defectuoso ya no tienen stock disponible. Esto ha generado que los mismos pacientes acudan a farmacias para comprar sus propios sueros. Además, los precios se han incrementado debido a la escasez de este insumo. En La Libertad, el gerente regional de salud Aníbal Murillo ha advertido que la región solo cuenta con stock de suero para aproximadamente 20 días para los más de 300 centros de salud. Estamos ahorita haciendo las acciones rápidas para hacer una redistribución a nivel regional y poder dotar a los que más tienen flujo de este suero, ¿no? En este caso los hospitales grandes, distritales, provinciales, porque ahí se manejan más los sueros. Este problema se suma a la alerta de desabastecimiento en otras regiones del país, como Madre de Dios, Apurímac y Cusco, donde la Fiscalía de la Ciudad Imperial ya inició una investigación exhaustiva sobre la muerte de 2 pacientes afectadas por el suero fisiológico alterado. Lima no es ajena a esta situación, pues según Edwin Mendoza, decano del Colegio Médico Farmacéutico de Lima, algunos centros de salud de la capital también podrían quedarse sin suero en una semana. Ahora, solo se espera que la nueva jefatura de la Digemit tome cartas en el asunto, garantizando el abastecimiento de este insumo y así evitar más muertes que lamentar. Doctor, esto es realmente preocupante.
justo el día de ayer conversábamos también con el decano nacional del Colegio de Médicos Químicos Farmacéuticos y nos comentaba también cómo es que Medifarma efectivamente pues es un laboratorio que a lo largo de los años se ha hecho de como una muy buena reputación, ¿no? Por ese motivo es que ha llegado a abarcar muchos espacios en clínicas y hospitales. Pero también escuchando hoy día, hace unos minutos, al ministro de Salud, César Vázquez, que en unos momentos también vamos a analizar sus palabras en Milagros Leiva, pues comentaba que él también sentía que había pues como de repente un abastecimiento bastante mayor de un solo laboratorio y que esto no debería ser así. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Por qué es que ahora al retirar este lote defectuoso se está viendo este desabastecimiento masivo? Mire, el Estado peruano ha propiciado la existencia de un monopolio, porque fíjese, producir suero, si bien es cierto es sencillo, es apenas 1 litro de agua con 9 gramos de sal, sin embargo el transporte es complejo, porque recuerde que un frasco cuesta más o menos 4 soles, ahora ya no, ahora está 20 soles, un frasco pesa más o menos 1 kilo, transportar por ejemplo, 1000 frascos es 1 tonelada. Para llevar de Lima, por ejemplo, a las regiones tiene un alto costo. Entonces, producir poco no es rentable, pero producir en cantidad lo es. ¿Y en dónde ha pecado el gobierno? En comprar el suero a un solo proveedor, es decir, a Medifarma. Minsa le ha comprado 22 millones de frascos a Medifarma y Esalud 12 millones. Entre los dos ya estamos sumando 34 millones entonces de unidades durante un año. Eso sí es negocio. Y claro, no le compran a Brown, por ejemplo, o le compran pequeñas cantidades y no incentivamos la competencia, no incentivamos que otros laboratorios también puedan crecer y que en el mercado haya 2, 3, 4, 5 proveedores, porque es mejor, porque cuando pasa estas circunstancias en donde estamos en una situación crítica, por ejemplo, le han cerrado el laboratorio a Medifarma, entonces nos quedamos desabastecidos, como ahora mismo. Sí, es verdad lo que ustedes dicen, que hay hospitales que tienen para 20 días, pero hay centros de salud y también hay hospitales que solo tienen suero hasta mañana. Claro, y ya no tiene más. Agrava, nosotros lo necesitamos. Exacto. Urgente para operar, para curar heridas. Agrava aún más esta situación, doctor, y por eso queremos escuchar también al ministro de Salud, quien hace unos momentos ha contado que a pesar del informe de este producto defectuoso, aún así ha salido al mercado. Vamos a escuchar sus palabras y lo analizamos con usted. Lo que ustedes están diciendo en este informe que acusa es que el producto no reunía las especificaciones técnicas y que igual lo comercializaron. ¿De qué estamos hablando? ¿Y dónde estaba Digemid? ¿Por qué no chequeó bien que entra al cuerpo de los pacientes? Mira, vamos a explicar primero cómo funciona esto de la supervisión, de la vigilancia. Todos los peruanos quisiéramos que un inspector de Digemid estuviera en todas las fábricas, todos los días, en toda la producción, pero son miles de medicamentos, miles de fábricas, cada uno tiene un proceso. Entonces lo que se hace en el mundo, no solo aquí, es hacer inspecciones aleatorias, se hacen pesquisas, hay un plan anual. Por cierto, el promedio, por decirte, no, de supervisiones en los últimos 5 años, promedio anual, supera o está cerca de los 800 supervisiones por año. Entonces, aleatoriamente se escoge. Es como cuando quieres, por ejemplo, hacer un operativo policial. Quisiéramos que a los conductores todos se les haga un control sanguíneo de un dosaje etílico antes de salir a manejar. Es imposible, no hay capacidad operativa para eso. ¿Qué hace Transportes o la policía? Operativos. Si al azar encuentran ya y hacen el dosaje etílico en el camino. Aquí tenemos un plan de supervisión, de monitoreo. El último control que se hizo a Medifarma fue en diciembre del 2024. En ese momento pasaron los controles. ¿este suero pasó el control para Digemid? Así es, en ese momento.
Doctor, aclárenos esta incógnita, porque por un lado mencionan que pues aparentemente no debió salir al mercado, pero por otro lado hablan de distintos factores o distintas exámenes o prácticas que se hacen para ver si es que pasa control o no pasa control, y aparentemente sí pasó. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué autoridad se ha saltado el paso o qué es lo que ha pasado para que efectivamente, si vieron que no debía salir, haya salido al mercado? El ministro durante toda esta semana lo he visto que se enreda en sus explicaciones, no lo tiene claro. Fíjese, suponiendo que fuera verdad que han hecho durante todo un año 800 pesquisas, en el Perú existen más de 15.000 registros sanitarios para medicamentos. 800 pesquisas para controlar 15.000 medicamentos significa de que no han hecho pues sino una ínfima cantidad de pesquisas respecto de la cantidad de medicamentos que circulan en el país, que todos los peruanos los usamos y que todos los peruanos confiamos en que la DIGEMIT tiene que ir controlando la calidad de todos esos productos que circulan en el país. Es muy pobre la cantidad de pesquisas que el DIGEMIT hace respecto de todos los medicamentos. Entonces, en estos momentos, la desconfianza que hay en la población es justificada. ¿Por qué? Porque está probado que esta respuesta que está teniendo hoy el ministro es una respuesta tardía, es después de todas las muertes que han ocurrido. La respuesta que está dando DIGEMIT, por ejemplo, de cerrar la fábrica Medifarma, es una respuesta tardía. ¿Por qué? Porque este lote ya circuló por el país, ya provocó muerte y recién ahora le han revisado estos lotes del suero de la muerte. Y esto que está diciendo el ministro revela de que efectivamente DIGEMIT no realiza su trabajo, no hace el trabajo para lo que existe, es decir, la supervisión permanente de todos los medicamentos que circulan. Y esto que dice el ministro respecto de la supervisión que pudieran haber hecho a Medifarma, él no precisa si esta supervisión fue para uno de los 400 tipos de medicamentos diferentes que fabrica Medifarma y no necesariamente para el suero. Pero justamente aquí es donde el ministro cuenta cómo se hizo el control de calidad y quién se tendría que hacer responsable en esa situación. Vamos a escucharlo. La ley obliga a que la empresa productora, antes de sacar el producto al mercado, tiene que hacer un control de calidad. Es decir, agarrar todos los frascos de este contenedor, los 20.000 frascos al azar, estadísticamente, aleatoriamente escoge, y ahí, si ese control de calidad, que es el primero y obligatorio y que tiene que hacerlo el laboratorio, hubiese sido bueno, se detectaba la falla y ese lote se desechaba. O sea, usted me está diciendo que la empresa que monopoliza, no sé si monopolizará, la venta de suero en nuestro país no hizo control de calidad. ¿Me está diciendo eso? Así es. En ese lote, su control de calidad falló. Doctor, entonces, ¿quién tendría que hacerse responsable? Porque justamente nos mencionaban también que la Fiscalía habría abierto una investigación a los mismos doctores por homicidio, lo cual entonces no vendría a tener congruencia, porque aparentemente los que se han saltado el proceso han sido las personas que justamente tenían que tener este control de calidad. Entonces, ¿quién se va a hacer responsable de las muertes de estas personas? Exacto. La pita se quiere romper por el lado más débil, acusando a los doctores de homicidio culposo. Y aquí en realidad quienes no han hecho su trabajo y quienes no han supervisado son tres entes. Veamos. El laboratorio que se saltó sus protocolos internos y no revisó la calidad del producto que fabricaban, que es el suero, el suero de la muerte. Segundo, DIGEMIT no hizo su trabajo, tampoco supervisó estos lotes antes de que entraran a circular en el mercado peruano para uso de nuestros compatriotas. Y tres, la clínica. La clínica coloca el suero, pero se demora, a pesar de que sus pacientes estaban presentando sintomatología que no es propia de un paciente que está recibiendo suero. A pesar de eso, no reportó en el debido tiempo que la ley o la norma estipula. ¿A quién? A DIGEMIT. Y claro, ahí también no dice el ministro que él hizo el cambiazo, en julio del año pasado, con una norma que antes decía que cuando un paciente presenta reacciones adversas al contacto con un medicamento, se tiene que reportar rápidamente en menos de 24 horas. Lo cambió
pasó a 7 días, y lo cual hace que el reporte sea tardío y obviamente la respuesta nacional también tardía. De manera que, como usted ve, mire, ha fallado el laboratorio más importante del Perú, ha fallado la clínica más importante del Perú, que es el de Sana, pero ahorita acabamos de ver también la cadena de clínicas donde está la San Pablo, donde está la San Gabriel, donde está la Jesús del Norte, todos son una cadena. Son bastantes. Y justamente hablando de la responsabilidad de la clínica, el ministro dice que se debió hacer un doble control de calidad. Vamos a ver qué es lo que sucedió. A ver. ¿Por qué ese lote y por qué ese suero no ingresó a los hospitales públicos? Porque usted lo ha dicho en la conferencia. Porque es simple. Nosotros cuando compramos los productos en Senares, en la licitación, en las bases está de que al momento de que se recepcionen los productos, la empresa que gana la licitación, nosotros para recepcionar tenemos que hacer control de calidad y lo hace el Instituto Nacional de Salud. Pasa nuestro control de calidad y recién va al uso de los pacientes. O sea, hacemos... ¿Quién hace el control en el tema privado? O sea, ¿quién hace el control de los medicamentos que se están dando en las clínicas? Porque esto ha ocurrido en Sana. Así es. Y Sana es una empresa privada. Así es, muy buena pregunta. Una cosa es el control de calidad que está obligado a hacer el empresario, que en estos casos falló. Y otra es el que compra. El que compra no debe ser confiado. Yo no puedo confiarme en lo que me diga la empresa. La empresa me puede decir, mi control de calidad está ok, pero yo debo hacer mi propio control de calidad. Las clínicas privadas deberían hacer su control de calidad. No lo hicieron. Pero ganan un montón de plata. Ahí está, es la otra responsabilidad. Por eso también nosotros hemos denunciado penalmente a la clínica y creemos que ellos deberían haber hecho el control de calidad como lo hacemos en el sector público. Doctor, ¿usted qué opina de estas últimas declaraciones? ¿Considera que es factible, existiendo la gran cantidad de medicamentos que ingresan a distintas clínicas, que efectivamente debería hacerse un doble control de calidad y asumiendo también que hay entidades que se encargan justamente de hacer esto? Miren, la norma establece que, primero, el que fabrica tiene un primer control de calidad. La norma establece que Digemit, que nos representa a todos los peruanos, tiene que hacer el segundo control de calidad. Y la norma establece que la clínica, cuando utiliza el medicamento, si nota efectos adversos, los tiene que reportar. Pero usted está mencionando cuando denotan los efectos adversos. Eso no quiere decir que todos los productos o los lotes que compren las clínicas, quiere decir que ellos también van a hacer su propia revisión y al azar van a agarrar un suero y antes de aplicárselo a todos los pacientes, ¿tendrían que revisarlo ellos primero? Aquí lo que el ministro está queriendo hacer es lavarse la mano, porque él de lo que quiere hablar es del laboratorio y de la clínica, pero él no quiere hablar de Digemit, que depende directamente de él y que tiene la responsabilidad a nombre de todos los peruanos de supervisar la calidad de los medicamentos. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos, cuando estamos en un hospital y prescribimos este suero, no estamos testeando los sueros. Nosotros confiamos que Digemit ha hecho su trabajo. Y claro, si hablamos de grandes compras como lo hace el Estado, por ejemplo, cuando compras 22 millones de frascos como ha comprado el MINSA para este año, claro, seguramente tienes al Instituto Nacional de Salud para que algunas muestras pueda testearlas y dar la conformidad en cuanto a la calidad del producto. Pero en el caso del Estado peruano, el ministro se respalda en el INS cuando en realidad hemos recibido denuncias directas de personas que son usuarias que nos dicen que el Instituto Nacional de Salud no responde, que no tiene infraestructura, que no tiene logística, que no tiene personal ni equipos para testear no solamente el suero, sino los cientos o miles de medicamentos que están circulando a nivel nacional. En estos momentos, la gente tiene desconfianza de todos los medicamentos con justificada razón, porque Digemit y el Instituto Nacional de Salud han demostrado que no están a la altura, que no tienen la capacidad para poder supervisar la calidad de todos los medicamentos que circulan en el país. Sí entiendo que las clínicas de repente hagan un control de calidad cuando es un producto nuevo, algún medicamento nuevo que está ingresando, pero ¿qué se van a imaginar que justo un lote de un producto que utilizan todos los días, que es uno de los más usados en las clínicas y hospitales, y además de un laboratorio que viene trabajando de la mano del gobierno desde hace muchísimos años, justo va a salir defectuoso, ¿no? Pero parece que se va a tener que empezar a aplicar. Pero el ministro ha dicho que él no piensa renunciar, que no le va a dar el gusto a la gente. Vamos a verlo.
Picón y Montoya son dos congresistas que por lo menos ya le empezaron a pedir su renuncia y su paso al costado. ¿Usted va a renunciar, ministro? Bueno, yo espero que el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Luis Picón, luego de haber escuchado hoy la extensa explicación técnica que hemos hecho, espero que cambie de opinión, porque claro, es indignante ante la frustración. Uno pues lo primero que hace es pedir muchas veces la renuncia. Cristiano no va a renunciar. Yo no voy a renunciar porque sería darle el gusto a estos cárteles que están jugando y matando a la gente, ¿no? Jugando con la vida. Imagine esta situación, ¿qué podríamos decir? Él es el principal responsable de todo lo que pasa en estas entidades que regulan y hacen los controles de calidad a las medicinas que se consume y se aplica en todos los peruanos. Entonces, ¿qué estaría pasando? Parece que no quiere asumir la responsabilidad de esta situación. Mire, la incapacidad y la inoperancia de este ministro ha sido evidenciada hoy, además, por lo siguiente. Nombró como nueva directora de DIGEMIT a una persona allegada a su partido, Alianza para el Progreso. Y luego, a las horas, la ha renunciado en vivo en el Congreso porque le dijeron que además tenía asesorías precisamente a estos laboratorios. Y esto demuestra que DIGEMIT, que depende directamente de él, no solamente no controla los medicamentos, sino también que él mismo nombra autoridades en DIGEMIT sin haber controlado o supervisado su pasado, sus antecedentes. Y lo ha renunciado, y en estos momentos este órgano tan vital para el control de los medicamentos en el país está acéfalo, no tiene dirección. Como no ha tenido conducción en los días anteriores, porque quien nombró al director, que lo sacó y que no cumplió sus funciones fue el propio ministro. Entonces, este ministro nos ha dado muestras repetidas veces durante toda su estancia en el Ministerio de Salud que no tiene la capacidad y que hoy es el responsable político y debiera renunciar o debieran renunciarlo. Y es una lástima, ¿no? Porque esta viene a ser como la cereza del pastel. Ahora ni siquiera podemos sentirnos seguros cuando estamos enfermos o cuando tenemos que ir a hacernos alguna operación o algún tema de salud médico, pues de ir a una clínica o a un hospital porque no sabemos si efectivamente vamos a salir después a estar con nuestras familias. Se enlazó con nosotros el doctor Marco Almerí. Muchísimas gracias por haber estado conectado con nosotros y aclararnos todo este panorama. Así es, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, pero ahora vamos a ir con estas genias peruanas que le han respondido al congresista, pues que ha afirmado que las mujeres no tienen las condiciones, escucha lo que ha dicho, que las mujeres no tienen las condiciones biológicas para la ciencia. Dios mío. ¿Sabes quién lo ha dicho? El congresista Ernesto Bustamante. Vamos a escuchar esa situación. Las mujeres no tienen condiciones biológicas para la ciencia. Estas fueron las declaraciones del congresista fujimorista Ernesto Bustamante. No habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias. Sus palabras cuestionan la capacidad intelectual de las mujeres frente a la de los hombres. Totalmente machista. El conocimiento no tiene género y de verdad es absurdo. Debería regresar al colegio. A continuación, mujeres peruanas en la ciencia responden a esta polémica. Las limitaciones que pueden existir en el camino de una mujer a la ciencia no son biológicos, sino que son más sociales. Las mujeres han conquistado sin duda el espacio por el amor a la ciencia. Carlos Ernesto Bustamante Donaire, biólogo de profesión y congresista de Fuerza Popular. El mismo parlamentario que en plena ola de extorsión minimizó el clamor de los ciudadanos. El fujimorista y ex jefe del Instituto Nacional de Salud del Perú mostró su preocupación porque, según cifras del CONCITEC, el 33% de los científicos del Perú son mujeres. Dice que hay 33% de mujeres científicas. Eso ya me preocupa, porque en el resto del mundo no hay pues 33% de mujeres científicas. En plena Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, Ernesto Bustamante dijo que las mujeres biológicamente no tienen condiciones para la ciencia. No habría una condición biológica que incentive a la mujer a participar en ciertas ciencias. En ciencia no hay democracia.
ciencia es elitista. Totalmente machista. No está bien desmerecer lo que las mujeres hoy en día están logrando, ¿no? Que se exprese de esta manera hacia las mujeres, aún sabiendo que el nivel de violencia que sufren las mujeres en este país es demasiado elevado. Claramente es una cuestión de misoginia. Sinceramente, le recomendaría a todos los congresistas que primero agarren un libro y lean. El conocimiento no tiene género y de verdad es absurdo. Debería regresar al colegio. Definitivamente estos mensajes son violentos. Mujer, tú no sirves para nada, tú eres menos que yo, te mato. Tras la controversia, señaló que la poca representación de las mujeres en las ciencias es porque no les interesa. Comentarios como, bueno, ingeniería no es para mujeres, ¿estás segura que quieres estudiar ingeniería? Es complicado estudiar en la uni, hay muchos hombres. Sayuri Uceda, a los 17 años ingresó a la carrera de Ingeniería Estadística y formó parte de poco más de ese 10% de mujeres postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente, ¿cuántas mujeres postulan a la uni, Sayuri? En el último admisión se registraron 16% a comparación de años anteriores. Esta reducida población femenina no se debe a la falta de interés de la que habla el congresista, sino más bien por la falta de oportunidades. Los factores principales son, bueno, el factor económico, no todas las mujeres tienen los mismos medios que tienen los hombres. El factor es familiar también, ¿no? Usualmente las mujeres que se quieren dedicar a la ciencia no tienen el apoyo de las familias. La mayoría de estudiantes aquí son de provincia, ¿no? Eso implicaría que las chicas tendrían que mudarse aquí, tener su preparación aquí y recién postular. Ese camino es un poquito difícil porque la seguridad que tienen las mujeres dentro del país, hay padres que crían a sus hijos, ¿no? Con esas diferencias, ¿no? Las mujeres ayudan a casa a cocinar, a limpiar. Los hijos vamos a trabajar o estudian algo, ¿no? Actualmente, a sus 20 años, dirige Inspírate Girl, un espacio que busca revolucionar el acceso de las niñas y adolescentes en las ciencias. Mujeres a las que les interese la ciencia hay miles, ¿no? Muchas veces se quedan en el camino, ¿no? Por comentarios como estos, ¿no? Que incentivan a la discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? Que es totalmente machista, ¿no? Hacer a las mujeres de un lado. Una niña puede ver el noticiero, escuchar ese comentario y decir, ok, ese camino no es para mí, ¿no? Las limitaciones que pueden existir en el camino de una mujer a la ciencia no son biológicos, sino que son más sociales, ¿no? Aquí no ha habido ofensa, pues. Lo que ha habido es una opinión en base a qué es lo que yo veo como el Perú científico de aquí a 20 o 30 años. Las mujeres han conquistado sin duda el espacio y ya han revolucionado en la medicina por el amor a la ciencia. Araceli Quispe nació en Marripón, un pueblo en Lambayeque que durante su infancia no contaba con electricidad. Hoy es la primera mujer latina en liderar 3 misiones espaciales de la NASA, incluyendo el telescopio espacial James Webb. Y creo que eso nace también con una retransmisión que pude ver de Armstrong pisando la luna por primera vez, como a la edad de 6 años a 7 años, donde dije, este hombre increíblemente ha hecho una hazaña maravillosa para la humanidad y es un ser humano como yo. Con más de 7 grados académicos y ya con su propia empresa, confiesa que el camino hacia las estrellas tuvo momentos de gran oscuridad. Me ha pasado desde niño, estereotipos negativos que arrastramos de generación en generación. También he tenido bullying cuando ya era adolescente, cuando estaba en la carrera universitaria, por ser mujer. Desde Estados Unidos alzó su voz para reclamar lo que para ella es un peligroso mensaje a las mujeres en Perú. No hay base científica para ello, menos biológica. Creo que fue un comentario muy desafortunado de parte de este señor congresista. Una falta de respeto completamente a la mujer, sobre todo aquella que cada día está trabajando arduamente para competir en proyectos científicos, para lograr una beca fuera del Perú. Deslizar que las mujeres biológicamente no están aptas para la ciencia podría costarle una sanción al fujimorista en la Comisión de Ética del Congreso. ¿Amerita una sanción? Sí debería ser sancionado. ¿Crees que amerita una sanción en la Comisión de Ética? Por supuesto, porque está atentando contra la identidad y la integridad de todas las mujeres que han venido haciendo historia en este país, en la ciencia. No hay evidencia científica que avale lo dicho por el congresista Bustamante. Podríamos una fuente científica porque teniendo en cuenta que ¿Quiere que la puede buscar o se la puedo enviar? Yo no he insultado a ninguna mujer. ¿Puedo terminar?
Pero lo que sí es una realidad es que la lucha por la equidad y contra la violencia de la mujer es una deuda histórica. Pondría una disculpa a todas las mujeres del país que han escuchado esta frase. Yo no las he ofendido. Que según... No. Una pena, ¿no? Que encima trate de justificar sus palabras diciendo que es simplemente una opinión. El problema es que tú como congresista no puedes emitir una opinión en base a mitos o prejuicios. O sea, es completamente falso todo lo que se dice porque ni siquiera hay una base científica que afirme que las mujeres biológicamente o estructuralmente son menos capacitadas para algún campo científico que los hombres. Eso está ya completamente erradicado. Es más, hay muchas mujeres que han sido parte de la historia y han hecho contribuciones realmente importantes a la ciencia. El problema muchas veces es que justamente se quiere minimizar o invisibilizar estas acciones o también se busca que estas brechas estructurales lleven a que las mujeres no quieran continuar en estos campos. Pero de ahí a decir que aparentemente hay un problema biológico, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. De ninguna manera. Los únicos obstáculos que veo y que existen hasta la actualidad, lastimosamente, son sociales, culturales y en algunos casos también mentales. Cuando hablamos en el campo de la ciencia tenemos un campo bastante amplio y conozco aquellas que están relacionadas a las ciencias de la salud. Tengo cuñadas, primas, amigas doctoras fabulosas, ingenieras ambientales que han dado todo por su carrera y que tienen muy buenos puestos de trabajo. Venir a minimizar esta situación, venir a minimizarnos, incapacitarnos, de verdad que a estas alturas del partido, en estas épocas, en este año, escuchar este tipo de declaraciones, sobre todo de él, es lamentable. Totalmente, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Ojalá que el Congreso haga algo y vamos ahora con una gran recomendación para ti. El mejor sabor se disfruta en familia con Mediterráneo. Pida ya el Med Banquete, que incluye un pollo a la brasa, más papas fritas familiares, más ensalada clásica familiar y una gaseosa de 1,5 litros a solo 94 soles 90. No espere más y disfrútelo desde hoy en cualquiera de nuestros locales, pidiéndolo por nuestra web o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Vamos a ir con una noticia que nos ha impactado absolutamente a todos. Conocer que un joven ha sido agredido, ha sido quemado por un amigo, por alguien de confianza, porque no quería seguir tomando licor con él. Lo más impactante aún es que el padre de la víctima ha revelado que él podría pertenecer a una secta satánica. Vamos a verlo. ¿Su hijo llora todos los días? Sí. Sí. ¿Con la esperanza? Con la esperanza de sanar y volver a ser el mismo de antes. Se reunió con uno de sus amigos de la infancia y terminó con el 40% de su cuerpo quemado tras ser atacado por un presunto ritual satánico. Estoy completamente seguro que lo que mi hijo se iba a convertir esa noche era una ofrenda humana. Hoy su padre exige justicia y que el agresor pague por el daño que le hizo a su hijo. Aquí estoy, Iván, por ti, clamando por justicia. Entre lágrimas, Humberto Hernando, el padre de Iván Hernando, el joven que fue atacado y quemado por su amigo de toda la vida, no puede soportar ver a su hijo acostado en una camilla del hospital. ¿Cuántas ganas tiene usted de que su hijo vuelva a recuperar su vida de antes? Si pudiera, quisiera estar yo postrado en esa cama. Esas son las ganas que tengo que él haga su vida de antes. Y si pudiera ponerme en su lugar, no dudaría un minuto. Él recuerda con mucho cariño esos momentos con su hijo, cuando todo era sonrisas. Había tenido un evento en mi trabajo y nos habían puesto narices rojas. Ajá. Y entonces me traje mi nariz roja y traje una adicional porque dije, Iván, nos vamos a tomar una foto genial. Fue un momento muy alegre. Estábamos haciendo bromas y haciendo voces. Voces de payaso, ¿no? Iván tiene 31 años, le gusta el deporte y se dedica al mundo audiovisual. Una vida aparentemente tranquila. Hasta que el 24 de marzo todo cambió. Esa noche, Iván estaba en una reunión en casa de su amigo, José Manuel Eguavil, a quien conoció en secundaria. Y me dice, papá, tengo que contarte la verdad. Estoy así porque José me quemó. Y empezó a relatar verdaderamente un accionar macabro.
Al principio pensó que sería un encuentro con sus amigos, pero cuando llegó se dio cuenta de que era el único que había aparecido. Así que al rato decidió irse. Entonces le dice, ¿sabes qué? Me voy. Y José le dice, no, tú no te vas. Pero se lo dice serio. Y dice, yo me tengo que ir, que mañana tengo que trabajar. Y en ese momento él le sirve un vaso de cerveza a tope. Y le dice, tómatela. Y entonces él dice, tú estás bien loco, ¿no? A mí no me sirve la cerveza. Y menos me vas a decir que me la tome. No me la voy a tomar. Entonces lo amenaza y le dice, si no te la tomas, te voy a quemar. Entonces él le dice, ¿qué estás hablando? Inicialmente Iván no le dio mucha importancia a la amenaza. Pensó que solo era una broma. Pero luego las acciones de José se volvieron violentas. Este muchacho agarra una botella de alcohol, destapa la botella, o sea, destapa la primera tapa, hace con un chorro como chisguete, en el piso la forma de un círculo. Y mi hijo estaba en el medio del círculo. Pero sabemos perfectamente que ese tipo de actitudes las hacen los satanistas para hacer sus pactos, para hacer sus ofrendas. Y procede a prender el fuego. Prendido el fuego, Iván opta por apagarlo con las zapatillas. Y incluso se le cae una gorra y se quema ahí la gorra. Él se fue del círculo de fuego y se fue directo al baño para enjuagarse. De repente empezó a oler alcohol. Y ahí estaba su amigo de siempre, rodeando la entrada del baño con llamas. El alcohol se prende, él atina a abrir el lavadero de manos y empezar a echar agua sobre el alcohol. Y el alcohol obviamente se inflama más con el agua. Y entonces empieza ya a haber humo. Él abre la ventana del baño y comienza a decir, José, me voy a ahogar, ábrame la puerta, déjame salir. Y el muchacho nada. Entonces mi hijo ha logrado abrir la puerta y salir. Cuando por fin se liberó y con ganas de enfrentarlo, Iván agarró un vaso de agua y se lo tiró a su agresor. Fue en ese momento que José cumplió su amenaza de quemarlo. Y comienza a rociar el alcohol sobre él. Entonces él, oye, me vas a malograr la ropa, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Y el pata se acerca y ¡plá! Con encendedor lo prende. Empieza a arder en llamas, se asusta, tiene pánico, le dice, ¿qué has hecho? ¿Me vas a matar? Ahora eres Ghost Rider, le dice. Y se comienza a reír. Y entonces Iván, ¡socorro! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y no había nadie en la casa porque él vivía solo. Y entonces atinó a correr hacia un baño más grande donde hay una ducha y solo se apagó. Yo estoy completamente seguro que lo que mi hijo se iba a convertir esa noche era una ofrenda humana. El pánico lo invadió. Con el brazo, el pecho, el cuello y la oreja quemados, corrió y le rogó de 1000 maneras que llamara a alguien para pedir ayuda. Por favor, José, somos amigos, llama a los bomberos. No, le dice. Primero, júrame que no vas a decir que yo te he quemado. Júrame que vas a decir que esto es un accidente. Júralo, júralo. Ya está bien, porque se vio que su vida estaba en peligro y tenía la urgencia de ser rescatado. Iván, en su vulnerabilidad, llamó a su madre y a los pocos minutos apareció, junto con una ambulancia. Y decirle, mamá, ven a recoger a la casa de José, por favor. He tenido un accidente. Me he quemado. En el camino, en el trayecto, mi hijo pierde 3 veces el conocimiento. Y así es atendido en el Loaiza. Él llegó al hospital Arzobispo Loaiza, diciendo que se quemó en un accidente. Pero el miércoles a la madrugada, al fin le contó la verdad a su padre. Una situación que le dejó cicatrices en la vida y el 40% de su cuerpo marcado. Está más sosegado, más tranquilo, me mira y me dice, papá, yo te amo mucho. Yo también, hijo. Papá, me dice, ¿me puedes prestar tu teléfono? Mi mamá no quería que me vea la cara. Quiero verme, por favor. Quiero que te veas con ojos de fe. Y no consideres que lo que estás por ver es como te vas a quedar. Le presté el teléfono y empezó a mirarse. Y mientras se miraba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me dijo con voz quebrantada, papá, yo era guapo. Y para mí, de verdad, ese momento fue muy dramático y difícil, porque me tuve que contener. Ahora vamos a tratar de encontrar a José Manuel Eguavil, el presunto agresor de Iván. Acompáñanos. Buenas tardes, señor. Soy Michelle Salazar, reportera de Willax de Crónicas de Impacto. No tengo nada que hablar con ustedes. No, solamente queríamos conversar con José. Nos acaban de cortar. Hasta ahora no hay razón del paradero del presunto agresor de Iván.
Hoy, Humberto no deja de pensar en el futuro y el dolor de su hijo. Un golpe para su familia que trata de seguir adelante. ¿Puede dormir todas las noches pensando que su hijo se encuentra mal en el Hospital Loaiza? No, me cuesta mucho dormir. Pienso en los buenos momentos para de alguna manera sobrellevar las cosas, pero sufro mucho sabiendo que está en un hospital con todo el daño que le han ocasionado. ¿Su hijo llora todos los días? Sí, con la esperanza de sanar y volver a ser el mismo de antes. La familia ya puso la denuncia por intento de homicidio y lesiones graves en la comisaría de Jesús María y está llevando el caso a la fiscalía. Lo único que tengo es sed de justicia y la justicia es la que tiene que apresarlo, encarcelarlo, juzgarlo y encarcelarlo. Este fue el caso de Iván, un joven comunicador audiovisual que hasta hace una semana reía y disfrutaba de la vida con su familia y amigos. Pero sin pensarlo, uno de esos amigos le causaría un daño que cambiaría su vida para siempre. Escuchar la narración del padre, es completamente terrorífico. Ojalá que de verdad se haga justicia, que encuentren a esta persona y que no den 2 semanas para dar un veredicto, porque en 2 semanas esa persona ya se fue. Y qué peligro realmente que alguien que sea capaz de actuar con ese tipo de actitudes tan macabras, con esa maldad de ver a una persona y prenderla en fuego, esté suelto. Ojalá de verdad que se haga justicia. De verdad que sí, esa es una situación incontrolable. Pero vamos a continuar porque tenemos algo importante para ti. Así es, visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Vamos a una pausa comercial, pero regresamos con mucho más aquí en Crónicas de Impacto, así que no se muevan.